Hola a todos, reciban un saludo de paz y bien. Mi nombre es José Cortés, soy parte de la Renovación Carismática Juvenil de la Diócesis de Oakland. Pertenezco al grupo de jóvenes Maranatá en la parroquia de San Pablo. Y el día de hoy me ha tocado compartir con ustedes un poco acerca de mi testimonio con el Espíritu Santo. Pues quiero compartirles que desde muy joven, desde muy pequeño he crecido en la Iglesia Católica. Mis padres me han inculcado el amor a Dios, el servirle, pero dentro de todo esto, como todo niño, he estado también con personas que están fuera de la iglesia. He compartido mucho con personas que no conocen de Dios y que están metidas en cosas del mundo. Entonces desde pequeño me fui relacionando con Dios, pero también relacionándome con personas que no estaban muy allegadas a Él. Recuerdo que por la educación que mis padres me dieron, nunca pude hacer muchas cosas que yo quería. Entonces, en un momento de mi vida se me dio la oportunidad de venir a Estados Unidos. Y uno de mis mejores puntos para llegar a este país era que pensaba que al llegar aquí iba a poder hacer lo que yo quisiera, que iba a tener la libertad que quería. Entonces, fue así como me vengo a este país, y al darme cuenta acá que la vida es un poco diferente, que tengo que valerme por mí mismo, y que ahora ya no tengo mis papás que estén conmigo, que me están apoyando, aquel concepto que tenía de libertad fue cambiando en mí, y al final me fui alejando de Dios, me fui apartando de Él, me fui acercando más a cosas del mundo. En ese momento, cuando me alejé de Dios, empezaron a llegar a mi vida muchos problemas, muchas cosas que marcaron parte de mi vida. La tristeza empezó a apoderarse de mí, empezó a llenarme de odio también, empecé a llenarme de resentimiento hacia otras personas. Entonces recuerdo que intenté llenar de esos vacíos que habían en mí con cosas del mundo. Quise curármelas con cosas que francamente nomás me sirvieron para sentirme más mal, para sentirme más vacío. En un momento de mi vida, cuando ya no podía más, me recordé que estaba Dios, ese Dios que siempre me había amado, al que yo había dejado por las cosas del mundo, y decidí regresar a mi primer amor, regresar con papá Dios. Recuerdo que un día en misa se hizo la invitación al Congreso Juvenil que la Renovación Carismática lleva a cabo cada año. Entonces fue en octubre del 2018 cuando yo tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Recuerdo que es un evento muy bonito donde se convive con los demás jóvenes, donde hay temas muy importantes, donde hay un momento de oración que es muy importante cuando está expuesto el Santísimo en la hora santa, y es ahí donde yo tengo mi primer encuentro con el Espíritu Santo, porque yo llegué a este retiro lleno de dudas, lleno de rencores y queriendo sanar tantas heridas que habían en mi vida. Al llegar al Santísimo y arrodillarme frente a Él, empecé a llorar, empecé a sentirme sucio y vacío, apartado de Dios. Pero el Señor, al verme, empezó a consolarme y empezó a poner en mí una gracia que yo sentía en mi ser, una gracia que empezaba a fluir en todo mi ser, que se movía y que me hacía sentir bien. Y yo no sabía cómo explicarme lo que estaba pasando, pero en ese momento los problemas se borraron de mí. Era una relación solo entre Dios y yo, donde el Espíritu Santo era ese consolador, esa gracia que estaba ahí. En ese momento
empezó a sanar mis heridas, a llenar esos vacíos que habían en mi vida. El Espíritu Santo empezó a moverse y empezó a llenarme de esa gracia, empezó a enseñarme todo lo que el Señor tenía para mí, que quería que yo le sirviera nuevamente, que quería que yo volviera a esos brazos de mi Padre, de ese que tanto me ama. El Espíritu Santo empezó a cambiar mi forma de ser. Recuerdo que en ese momento todo aquel dolor había desaparecido en mí y me apoyaba y me enseñaba que tenía que seguir adelante, que no tenía que quedarse nomás en ese momento, que el Espíritu Santo tenía que ser una parte muy importante en mi vida. Y pues el Espíritu Santo empezó a cambiar en mí mi forma de ser. El Espíritu Santo empezó a cambiar en mí mi forma de ver la vida, mi forma de cómo caminar. El Espíritu Santo empezó a llenarme de esa gracia, donde los momentos más importantes eran los momentos de oración, donde yo tenía esa conexión con Dios a través del Espíritu Santo, donde Él hace llenar mi corazón de esa gracia, donde yo puedo estar con Él y sentirme amado y sentir que Él está conmigo. El Espíritu Santo ha cambiado en mí mi relación con mi familia hoy en día. He tratado de ayudarlos a acercarse más a Dios. El Espíritu Santo, yo he visto cómo se ha derramado en mi familia, en amigos que no conocían de Dios. En el Espíritu Santo también ha puesto personas muy importantes en mi vida que me han ayudado a crecer, a conocerle mejor. Y el Espíritu Santo yo lo vivo hoy en día con un infinito amor, una gracia que está ahí siempre para mí y que me lleva siempre a seguir adelante, a querer ayudar a los demás, a ser un ejemplo para aquellos que todavía no le conocen, para que se den cuenta que el Espíritu Santo, para que se den cuenta que Dios perdona todo aquel que le busca de corazón. El Espíritu Santo está ahí para entrar y sanar las heridas. El Espíritu Santo está siempre para llenarnos de esa gracia, porque el Señor lo ha dejado como ese paráclito, ese defensor que tenemos cada uno de nosotros. Entonces el Espíritu Santo siempre habita en mí y me llena de esa gracia, me ayuda a caminar, me ayuda a ser fuerte, y siempre que quiero caer, Él está ahí para llenarme de su gracia, para levantarme. En esos momentos de oración es cuando me siento más amado por Jesús, porque su gracia siempre es derramada sobre mí. Y es que basta con solo abrir un pedacito de nuestro corazón, parte de nuestra vida, abrir nuestra vida a esa gracia, para poder conocerle, para podernos llenar de ese infinito amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo puede transformar la vida de quien lo busque sinceramente. El Espíritu Santo es esa gracia que muchas veces no entendemos, pero que a veces no es necesario entenderlo para saber que es Dios vivo actuando en cada uno de nosotros, que es Dios vivo moviéndose en cada uno de nosotros como instrumento para servirle, para ayudar a los demás, para servir con humildad, pero sobre todo con amor, con ese amor a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos perdona, y a ese Dios que quiere que nosotros seamos hijos suyos y que le conozcamos sinceramente. El Espíritu Santo derrama su gracia sobre cada uno de nosotros, y si le buscamos de corazón, Él va a estar ahí. Él está ahí siempre, simplemente es que nosotros no nos damos cuenta, y pues necesitamos buscarle sinceramente para poder tener esa conexión con ese Dios que nos ama, con ese Dios que nos ha prometido la vida eterna, y que podemos caminar en santidad con la gracia del Espíritu Santo. Y pues esto es lo que tengo para compartir con ustedes. Espero haya sido
de su agrado, que Dios los bendiga.